Y vamos de inmediato con el doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenas y lúdicas tardes. Lorenzo, ¿cómo estás? Un saludo, Julio, para ti y para el auditorio. Gracias, Lorenzo. ¿Qué jugabas tú de chavito? Yo era malo para esas cosas. Sí, jugaba mucho de lo que tú mencionaste allí. Las canicas, el trompo, yo era malísimo. Había una cosa que se llamaba tacón, que era con suelas Sí, usadas de zapatos. sí. Instrumentos más baratos que esos, pues ya no podía haber. Eh, Había unos de huesitos de chabacano, en fin. Pero yo me fui de la Ciudad de México como a los 8 años y ya donde pasé ya el resto de la infancia y el principio de la adolescencia, no había esos juegos. Sí, ahora, ¿qué, Lorenzo? ¿Tú eras retraído, ensimismado, metido en los libros? No necesariamente, Julio, es que era una granja donde yo vivía y ahí pues no había tiempo de ensimismarte tampoco, ¿eh? Había siempre un montón de quehaceres con los animales, con la, eh, las cosas propias de una pequeña propiedad en un pueblito chiquitito que se llamaba, creo que todavía lo siguen llamando así, pero ya no es pueblo, San Lucas de Petlacalco, ahí por Ciudad Satélite. Estaba yo ahí cuando empezaron a construir las torres de satélite, se deshicieron del ejido, entonces creo que lo mandaron a Querétaro, hizo antes Alemán un rancho espectacular que se llamó Los Pirules, con ayuda del ejército, eso sí lo vi. Y luego lo desmantelaron todo en cosa de un año y medio y apareció ahí juntito a nuestra granja, Ciudad Satélite. Claro. Y los ejidatarios, quién sabe cuál haya sido su suerte. Lorenzo, ahora hay una notable tendencia de amor humano hacia los animales, particularmente perros, gatos. Ahora en el Mundial anda un pato que es la sensación, el pato Merlín. Tú en esa granja y en esa vida campestre que tenías, ¿cuáles eran tus animales favoritos? Uy, es que teníamos de todos, pero entre más grandes, mejor. El caballo, desde luego. ¿Montabas tú? Claro, Sí. no caballos finos, tampoco matalotes, pero unos caballos corrientones. Eh, Ajá. Tenía yo mi yegua y las vacas. Ahora, los que eran inteligentísimos, eran los puercos. Ay, Ajá. condenados. Eso sí que nos competían en neuronas. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que sabían cómo salirse, cómo conseguir lo que no debían de conseguir y eran muy buenos para defenderse, no eran particularmente eh, amables, pero también te podías llevar bien con ellos. Si los rascabas detrás de la oreja, Ajá. cerraban los ojos y se quedaban quietos. Por lo menos los puerquitos chicos, yo en los berracos, eso sí eran otra cosa, ¿eh? Eran Sí, bravos. sí. Fíjate que yo también en Torreón, Coahuila, yo nací en Torreón, Coahuila, y en la casa de mi abuela materna, donde vivimos algunos años, eh, había también todo eso. Era una casa, no era una granja ni nada, estaba en Torreón, Coahuila, a las faldas de lo que está ahora de un Cristo del Cerro de las Noas, y allí tenía todo, gallinas, pichones, chivos y puercos. Y los puercos, los puerquitos, a mí me encantaban los Sí, recién nacidos, chiquitos, eran hermosos, pero los grandes eran peligrosos, podían sí, morder, podían sí, embestir. sí. Entonces, pues de todo esto. En fin, ¿y dónde vives mejor? ¿En lo urbano o en lo rural?
A lo mejor me ilusiono con lo rural, pero como era una granja bastante pequeñita, no era de grandes lujos, bueno, tenía sus dificultades. Sigo pensando que cada uno en nuestra infancia y adolescencia tiene la ilusión de ser algo. Casi nunca lo cumples. Yo tenía la ilusión de tener un rancho. No, no había el dinero para el rancho. Había que conseguir la vida de otra manera. Y la conseguí bueno, en la vida académica, en el Colegio de México. Sí, Y sí. olvídate de el mundo rural. Bien. Lorenzo Meyer, ¿qué te parece si pasamos a otras formas de rebelión en la granja? Que no hay tal, pero hoy el presidente de Estados Unidos se reunió con el G7 y de entrada dijo, soy el jefe. Algunos dicen que fue en broma con Macron, otros dicen que no, que es en serio. ¿Qué piensas, Lorenzo? No, no, si es en serio, el estilo personal de gobernar de Trump es muy distinto prácticamente de cualquiera de los otros presidentes que haya tenido Estados Unidos. Yo lo atribuye a un hecho muy peculiar y importante. Trump no hizo una carrera política. Él no tuvo la socialización del político, las responsabilidades del político que va pongamos, de presidente municipal a diputado, senador, gobernador, etcétera, sino que pasa del mundo de los negocios y de las prácticas de esos negocios donde en parte el ser presumido y el vociferar y el ser rudo y este tipo de conducta que vemos cotidianamente en Trump, a lo mejor es la forma de negociar de ellos. Y como pasó de ese mundo y en un salto fantástico que muy pocos dan en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pasa a ocupar el puesto político más importante y del país con mayor poder. Entonces, es un salto que tiene pocas similitudes con otros en la historia mundial y se refleja en su forma de tratar a, a las otras fuerzas políticas y de tratar al ciudadano. Entonces, eso de llegar a una reunión de jefes de Estado y decir yo soy el jefe, ya se sabe que él lo es, pero no se dice, pero la brutalidad o el brutalismo, podemos decir que el brutalismo en arquitectura, lo podemos poner también el brutalismo en política, es el propio de Trump. Ya no asombra y ya tampoco le funciona muy bien. Quizá al principio sí, fue tal el shock de tener a ese personaje con tamaña responsabilidad, pero el traslado de las formas, la subcultura de los personajes que están en bienes raíces en Nueva York a la Casa Blanca, no fue bueno para la Casa Blanca, aunque sí para Trump, para su fortuna, para sus negocios. Los negocios nunca los ha dejado. Será mal presidente, pero de la fortuna inicial antes de la presidencia a la que ahora reportan que tiene, vaya que se ha tenido éxito. En lo personal ha tenido éxito. En lo institucional, la presidencia de Estados Unidos ha perdido prestigio, capacidad de negociación y eficacia. Bien, ahora estamos en presencia de pues, lo que ahí se pueda acordar en el grupo G7. Donald Trump ya ha firmado esta tregua de 60 días respecto a la guerra en Irán. Y hay quienes dicen,
ahora que empiece a asentarse un poquito de nuevo en Washington y viendo hacia otros lugares, va a tender la vista hacia Cuba y hacia México. ¿Ahí vienen ya los catorrazos, Lorenzo? Es posible. Justamente el artículo que acabo de enviar a Sin embargo trata ese tema. Trump firmó el documento de hace unos meses de seguridad El escudo de las Américas. No, el de las Américas, uno más amplio, el de la estrategia de seguridad nacional. Estrategia de seguridad, sí. Y en esa estrategia, si recuerdas, hay un capitulito chiquito, pero importantísimo sobre el hemisferio occidental. Trump señala en el documento que no lo preparó él, pero finalmente refleja lo que él quería. Estados Unidos no se va a meter como antes en problemas en zonas lejanas. Falso, porque se metió en Irán justamente lo que en ese documento se dice que no se iba a hacer. Pero en el documento también se dice, donde sí va a poner énfasis es en el hemisferio occidental, es decir, en nuestro continente. Y ahí se manifiesta con gran énfasis que no se va a tolerar influencia de otras grandes potencias. Es cuando se lanza una campaña contra China que pensaba tener un sitio allí cerca del canal de Panamá, unos puertos cerca o al lado del canal de Panamá, y que nada de eso se va a permitir porque el poder dominante en este hemisferio donde estamos ahora es Estados Unidos y solo Estados Unidos. Eso lo puso muy claramente y además se empata con la acción en Venezuela. Así como le fue mal en Irán, antes y con la misma visión del mundo, le había ido bien en Venezuela. En Venezuela, él es el que, bueno, sus enviados, porque tiene enviados no diplomáticos, no la embajada en Venezuela, sino gentes que no tienen ningún puesto oficial. Ahorita se me va el nombre, mira que lo había yo, es algo como Mauricio y luego un apellido compuesto, Carone, abogado, lobista, que es el encargado de vigilar lo que hace el gobierno venezolano. Mauricio Claver Carone. Ese, Mauricio Claver. Lo acabo de ver en Google, no creas que de ninguna manera, lo acabo de buscar, así es lo Ese señor, que es abogado, lobista, que estuvo antes en el Banco Interamericano y en el Consejo de Seguridad, pero que ahora es un privado y él es el encargado de estar transmitiéndole a la presidencia o presidenta formal Rodríguez, ¿verdad? Es la señora Sí, Rodríguez. Delcy Rodríguez. Las órdenes de Washington o decir si está bien o si está mal. Es una especie de Quisling, la señora Rodríguez. ¿Te acuerdas de ese infame personaje noruego que pusieron los nazis y que luego fusilaron a gobernar Noruega, pero pues obedecía todos los días y todo el tiempo a las órdenes de Alemania? Bueno, eso es lo que está haciendo en Venezuela y tengo la impresión de que se está metiendo mucho en Colombia, en la elección que ya está en puerta y que lo mismo está pasando en Brasil, donde la familia Bolsonaro, porque no es nada más un Bolsonaro, sino son los hijos de Bolsonaro los que han tenido relación con Trump y tienen una
muy buena relación y uno de sus hijos va a ser el candidato presidencial. Entonces, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, digo, en México no hay elecciones próximas, pero aquí la presión norteamericana es en función de la manera como ha definido al gobierno mexicano y varias veces ha dicho que en México no gobierna el aparato formal, sino los carteles de la droga, el crimen. Además, México es el sitio del cual viene la mayoría de los indocumentados y el programa en contra de los indocumentados sí tiene mucho apoyo dentro de Estados Unidos, es muy popular. Sí. Y en la corriente de indocumentados y las drogas, él señala que son políticas o hechos que dañan el interés nacional norteamericano. Y ya lo ha también dejado ver, si esto no se compone, nosotros tomaremos acción directa cuando Sí, amenaza a usar a las Fuerzas Armadas Americanas en contra de los narcotraficantes. Es una amenaza. Muchas de las amenazas de Trump no se cumplen. De, bueno, hay ejemplos sí, varios, claro. pero otras sí se cumplen. Eh, Sí. Ahora, fíjate, Lorenzo, lo que está publicando en su página La Jornada, bajo la firma de la redacción, son una recopilación de información enviada por despachos de agencias. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, de ser una mujer asustada. En otras traducciones dicen una mujer con miedo. Dice, y acusó al gobierno de México por haber perdido el control del país durante su discurso de cierre en la cumbre del G7 que se celebra en Francia. yo no lo había Comillas. oído eso, no lo había leído eso, pero Sí, va en el sentido que estamos hablando. sí, apenas lo estoy leyendo y está exactamente. México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México. Es triste. La presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada. Hemos hecho un gran trabajo. Ahora vamos a centrarnos en la tierra. Las drogas pasan por México. Dice, firmamos un acuerdo para intensificar la coordinación contra el tráfico de drogas. El detener el tráfico de drogas es una locura, viene a través de México, viene a través de la frontera sur, lo poco que viene a través de ella. Encuentran una manera, son genios. Si usaran esa genialidad para el bien, serían personas muy ricas. Lo tienen en motores, lo tienen en tapas de ruedas, lo tienen en áreas que no te imaginarías, lo tienen en las estructuras de los coches. Pero, Lorenzo, ¿qué decir? Que está aumentando el volumen, como no puede hacer lo que está haciendo en Colombia, como no puede hacer lo que está haciendo en Brasil, de alimentar a las derechas locales, porque aquí la derecha está bastante debilitada después de las elecciones del 18 y del 24, entonces busca este tipo de discurso en donde pone el foco en algo que sí es cierto, que hay aquí unos carteles de la droga bien poderosos. No dice absolutamente nada de la parte, el motor del narcotráfico son los dólares de quienes consumen las drogas y esos dólares vienen de Estados Unidos. El consumo es norteamericano, no es un consumo local, no es un consumo mexicano, pero eso se calla y se pone el énfasis en siendo un problema binacional en una de las partes, la parte con menos instrumentos de poder duro que es en México frente al norteamericano. Y le reditúa, o él cree que le reditúa. Su base demográfica en Estados Unidos anda como por la mitad.
no todos van a votar, pero en fin, anda por la mitad de la opinión ciudadana, según el Pew Research Center, que es una buena fuente de información. Pero la parte más radical, esa sí está animada por el uso de la violencia, de la fuerza, y hay una muy mala percepción de México como en relación a la migración indocumentada. Tiene una mala fama, pese a que en el fondo es una población explotada económicamente en ciertos sectores norteamericanos, de los servicios, la agricultura, etcétera, y les viene muy bien porque abarata el precio de los servicios o de los productos agrícolas, pero es también una parte muy histórica de Estados Unidos. En el siglo XIX, la visión que tenían de los irlandeses eran una plaga. La visión que llegaron a tener de los chinos y de los japoneses, todos estos inmigrantes son en realidad detestables, las leyes contra los chinos y es sistemática la visión popular en Estados Unidos en contra de gentes de fuera que vienen recién llegando a Estados Unidos. Y esta vez es México el que tiene el mayor número de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. Entonces, para Trump, esta es una buena noticia, sobre todo ahora que ya perdió la guerra en Irán. Es decir, ahora voy a mostrar el músculo en el vecino, y como el vecino tiene, pues sí, tiene problemas de que su aparato de gobierno no es precisamente muy limpio históricamente y no muy eficiente. Y ahí, por eso la visión de que la mejor política externa de México, porque nuestra política externa está enfocada en 99.9% en Estados Unidos, en la realidad. Entonces, como no tenemos instrumentos de poder capaces de enfrentarnos a esta gran potencia, que es la gran potencia, al menos por hasta ahorita, ya vendrá China después, pero entonces es en nuestro interior, es en nuestra casa, mantener la casa en el mejor orden posible para no dar pretexto a Trump a lo que acaba de decir. Es falso, lo que dice es una exageración, pero le reditúa políticamente. Entonces, nuestra respuesta, que es muy difícil, es quitarle esas excusas, tener una administración cabal, eficaz, etcétera. Pero bueno, cuando tú tienes a un general del ejército, creo que es general de brigada, que estaba al cargo de la seguridad en Sinaloa y que se va a entregar a Estados Unidos porque pues ya sintió que la lumbre le llegaba a los aparejos, eso les da una capacidad a los trumpistas, al trumpismo, de simplificar en extremo las cosas y tener legitimidad para sus desplantes como este. Es decir, México está su gobierno encabezado por una mujer que tiene temores, asustada, y que el jefe, el que va a decirles al G7, yo soy el jefe en mi continente. Bueno, pues nosotros tenemos que reconocer que no la hemos hecho muy bien históricamente en el combate a la corrupción, y que ese es un talón de Aquiles, que hay que combatirlo con más firmeza y no cejar en llegar a tener pues un
un servicio civil de carrera y aceptable, y no una burocracia que en buena medida es débil porque no es muy profesional y porque está con lunares de corrupción por todas partes. Híjole, Lorenzo, pues a ver cómo sigue la evolución de este discurso, que no es solo discurso, sino que tiene acciones concretas que van caminando. Lorenzo, pues muchas gracias y a ver la próxima semana qué nos depara toda esta evolución declarativa y operativa, Lorenzo. Sí, y tomémosla en cuenta, porque sí, es bocón, pero tiene la capacidad de la acción, aunque sea una acción irresponsable. Sería bueno recordarle que cuando Pancho Villa se convirtió en un objetivo de persecución, porque sí, generó inseguridad en Estados Unidos y vino la expedición punitiva del general Pershing, al final no logró nada. Y Villa acabó por otras razones internas, pero no por la influencia o la acción norteamericana. No es fácil decirlo, es difícil, incluso para Estados Unidos, iba yo a decir una palabra que no se debe decir, pero el desastre que implicaría en la relación con México si realmente toma esas acciones. Bien, Lorenzo, pues muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Gracias por todo, Lorenzo. Hasta la semana entrante, Julio. Sí, señor. Y que la suerte nos acompañe. Calla, pero bueno. Adelante. Gracias, Lorenzo. Hasta pronto.